me dieron coraje los grandes escritores de ese momento como Rueda, Gordio Lañella, el doctor Gaspar Bonastre, el doctor Feliciano Muñoz. Casi todos eran hombres, pero que podían ser mis padres. Ellos fueron los que me dieron el impulso de publicar mi primer libro. Cuando adolescente yo estudiaba danza, yo me figuraba una gran bailarina. Como mi padre me enseñó hice los primeros pininos de pintura al lado de mi padre y después estudié en el Conte, también me soñaba una muy buena pintora. Y al final terminé siendo escritora. Para mí, en la parte más importante que a mí me atrae más, mejor dicho, que es el realismo mágico, para mí es García Márquez, el ejemplo. Porque no tenían valor literario, yo fui siempre muy autocrítica. Y después, cuando mi hija menor, Alexandra, se recibió de profesora de letras, ahí me bajó la caña, no fue solamente mi autocrítica, sino la crítica de una persona entendida en la materia, así que tuve que hacer buena letra. No, hay cosas que ellos ni conocieron. Por ejemplo, Pasos en la arena, Cartas que nunca llegarán a destino, Mi amigo el profesor, todo eso fueron a la quema. El docente lo único que tiene como recompensa es el afecto de los hijos y el reconocimiento de los superiores. A veces el reconocimiento de los superiores deja mucho que desear. El leer buenos autores es muy educativo, muy formativo. Este es mi último libro, el número 30, es el último. Yo publicar no voy a publicar más, pero no digo no voy a escribir, porque hay veces que hay algo, acabo de contarte, la ida de un nieto mío a trabajar, a hacer una pasantía en Francia, a mí me movilizó mucho. Y al día siguiente que dije, no voy, me retiro de la literatura, le escribí un cuento a ese nieto. Diana, ¿cuántas obras llevas escritas? Obras 30. 30. Novelas, 5. Poemas, 5 novelas. Los demás, la mayoría, libros de cuentos, excepto allá lejos y hace tiempo, uno de poesía y uno de aforismos. ¿A los cuántos años empezaste a escribir? Grande. Ya tenía 30, más o menos. ¿Y cuando adolescente, cuando joven, nunca escribiste nada? Hice, como todo adolescente, hice algunas cositas, pero sin ningún valor literario. ¿Pero no llegaste a publicar esos No, poemas? jamás. Yo empecé a publicar en el 70. ¿Recién en el 70? Sí, en el 70 recién. Recién me dieron coraje los grandes escritores de ese momento como Rueda, Gordio Lañella, el doctor Gaspar Bonastre, el doctor Feliciano Muñoz. Casi todos eran hombres, pero que podían ser mis padres. Ellos fueron los que me dieron el impulso de publicar mi primer libro. ¿Y de dónde te surgió esa vocación por el escribir, ya sea novelas, ya sea cuentos o poesía? No sé, es una cosa innata. Te digo la verdad, yo cuando adolescente, yo estudiaba danza, yo me figuraba una gran bailarina. Como mi padre me enseñó hice los primeros pininos de pintura al lado de mi padre y después estudié en el Conte, también me soñaba una muy buena pintora. Y al final terminé siendo escritora. ¿Y nunca despuntaste la pintura, por ejemplo, después? Después que abandoné para casarme, porque me casé a los 18, le prometí a mi marido, mejor dicho, lo amenacé a mi marido que cuando me jubilara iba a retomar algo de las 3 cosas. Para inglés, que era lo otro que dejé, ya no tenía ganas de estudiar. Para danza ya no me daba el físico. Entonces me inscribí en el Josefina y me cursé los 4 años de la capacitación en dibujo y pintura. Terminé, me dieron en el acto de colación, me dieron el certificado y nunca más pinté. ¿No te llama? No, esto me llama más. ¿Nunca tuviste ganas tampoco? No,
Cuando tengo ganas de garabatear algo, sí, hice unos cuadritos, cositas chicas para mi casa, pero más dibujo que pintura. Y a la hora de sentarte a escribir, ¿qué te inspira? A veces las cosas cotidianas. Yo, cuando trabajaba en doble turno, nunca tuve... Como docente, como maestra de grado. Nunca tuve la escuela cerca de casa y tenía que tomar colectivo. Lo que yo veía en el colectivo, tantas cosas me dieron pie para escribir cuentos que no tenés una idea. Los disparadores buenos que eran esas situaciones que yo veía y escuchaba conversaciones a veces. Con eso comencé una historia. Sí, generalmente cuentos. Sí. El cuento a mí me gusta mucho y me puede. ¿Te gusta más el cuento? ¿Sabes por qué? Porque la novela demanda demasiado tiempo y mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, porque una novela, para llamarse novela, tiene que tener dos historias independientes y que en un momento se juntan. Y ahí siguen juntas. Y es muy difícil a veces lograr esa unión. ¿Y la idiosincrasia correntina también te provoca el escribir? Sí, por supuesto que sí. Los mitos y las historias de Corrientes. Sí, tengo un cuento en 4 momentos sobre el bombero, pero no sé, más que a través de lo que se dice, no se lo nombra hasta casi el final. Lo puse a un momento en primavera, otro en verano, otro en otoño, otro en invierno, siempre con todas las mañas que tiene el bombero. Y de todos los trabajos que hiciste, sí, ¿cuál es el que mayores satisfacciones te da o el que, podríamos decir, más te gusta? Yo te voy a decir, me tomo lo primero que dijiste, más satisfacciones te da. ¿Sabes qué es lo que me da más satisfacciones? Una novelita corta que está en esta antología que se llama Más allá del tiempo. En primer lugar, porque en 1991 ganó el primer premio de novela en un certamen organizado por la Cultural Inglesa de Corrientes. Era el certamen Charles Dickens y yo gané el primer premio, que el premio era la publicación. Bueno, de esa publicación se hicieron muchas más porque lo usaron en las escuelas de Corrientes. También hay otro libro de cuentos que lo publiqué en el 80, que se llama Vivencias Correntinas. Ahí está representado prácticamente todo mi fervor correntino, te voy a decir. Tiene cuentos y a la vez leyendas, pero no leyendas folclóricas, sino leyendas creadas por mí a cosas que yo no conozco la leyenda. Ese libro, te repito, editado en 1980, se editó en Ramos Americana de La Plata, de una manera que yo querría que las editoriales tomaran ese sistema. Me dieron 300 tarjetas preventa que yo tuve que ubicar para pagar una edición de 300 ejemplares. Esa novela, ese libro de cuentos también está aceptado por el Consejo de Educación y fue ocupado en la primaria. Y ahora me acaban de aprobar el Ministerio de Educación para el nivel secundario. Este es un compendio de mis obras. Es una novela corta y 20 cuentos de mis distintos libros, con la referencia en cada cuento a qué obra pertenece, qué editorial y qué año. ¿Tuviste, a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu vida, tuviste espejos donde mirarte en cuanto a escritura? Escritores a los que por ahí decías, este es el modelo que quiero seguir. Sí, para mí en la parte más importante que a mí me atrae más, mejor dicho, que es el realismo mágico, para mí es García Márquez el ejemplo. García Márquez es un genio en ese sentido y me he leído todas sus obras. También me gusta mucho cómo escribe Isabel Allende, también me he leído toda la obra. Estoy en este momento leyendo el último título de ella. Y bueno, no digo que sean mis referentes, yo leo lo que cae en mis manos, ¿viste? Pero son los que más a mí me gustan porque es una escritura correctísima y muy fácil de leer. Y yo trato de que la mía sea así. Y
En todo esto, ¿siempre fuiste lectora, toda tu vida fuiste así lectora Desde fanática? chiquitita, desde que a los 5 años aprendí a leer. Y no me tiene que faltar el libro en la mesa de luz. De cualquier temática. No, y cuando ya estoy terminando uno, ya me agencio otro. Comprado, ahora están muy caros, pero prestado aunque sea, ¿viste? Y la gente sabe que si me quieren hacer un regalo, que me regalen un libro. Alguna vez leí por ahí, leyendo algo tuyo, que algunos trabajos que hiciste cuando eras muy joven los destruiste. Sí, ¿Eso es cierto o es un mito? Es total verdad, es total verdad. ¿Por qué lo hiciste? Porque no tenían valor literario. Yo fui siempre muy autocrítica. Y después, cuando mi hija menor, Alexandra, se recibió de profesora de letras, ahí me bajó la caña. No fue solamente mi autocrítica, sino la crítica de una persona entendida en la materia. Así que tuve que hacer buena letra. No, eso, hay cosas que ellos ni conocieron. Por ejemplo, Pasos en la arena, Cartas que nunca llegarán a destino, Mi amigo el profesor, todo eso fueron a la quema. ¿Y quedó algún ejemplar de alguna de esas cosas o no quedó nada? No, nada, los quemé. ¿Todo? Todo. Eran escritos a máquina en mi letera 32, no me acuerdo qué número, en mi letera, la chiquitita portátil. La máquina de escribir. Es la máquina de escribir. ¿Y seguís escribiendo en máquina de escribir? No. ¿Ya estás con la computadora? No, la computadora hace años ya no. Y me resulta enormemente práctica. Ahora, si sos tan autocrítica, ¿cómo habrás sido como maestra? ¿Era muy estricta? Sí, doy fe de que era muy estricta porque por eso me daban los grupos más belicosos y más atrasaditos. Siempre me ubicaban con grupos, viste que nunca, por lo menos yo no trabajé en escuela que tuviera un solo grado. Siempre tu grado tenía dos divisiones. Bueno, en la división que estaba catalogada como peor, ahí iba yo. Y nunca tuve menos de 30 alumnos sentaditos en el aula. Pero tenía una cosa, y te voy a contar hasta la chispita que yo tuve en ese momento. Como yo trabajaba a la mañana en la escuela regional, volvían los chicos del recreo haciendo alboroto y a veces hasta pegándose, ¿no? Y yo entraba al salón, me paraban al frente, muda, y empezaban a codearse, pero yo no gritaba. Entonces le decía, ¿sabe por qué yo no grito? Porque tengo que cuidar mi voz para los chicos de la escuela 12 a la tarde. Y a los chicos de la escuela 12 a la tarde les decía lo mismo, que tenía que cuidar mi voz para los de la mañana. Nunca grité. En mi casa sí, pero en la escuela no. ¿Y tenés alumnos que te recuerden? Donde voy me encuentro con alumnos. Mira, sin ir más lejos, antes de ayer fui con mi otra hija a Etan y sale una chica a recibirme y me dice, ¡qué alegría, señora! Y le digo, yo, vos sos cara conocida. Sí, usted fue mi maestra en 5º grado en la normal, porque tuve 5 años en la normal también. Antes de ganar mi concurso para irme a regional, estuve 5 años. Eso quiere decir que más allá de los 30 que fuiste, dejaste huella, digamos. Tengo, por todos lados, encuentro alumnos que yo siempre digo, si yo no hubiera dejado un buen recuerdo en esos chicos, no se acercarían a saludarme. Seguro. Ese es el ¿cómo te voy a decir? El reconocimiento que tiene un docente. Vos sabés que el docente, y lamentablemente, porque mi hija menor es profesora, solamente, cuando estaba por estudiar la carrera le dije, el docente lo único que tiene como recompensa es el afecto de los hijos y el reconocimiento de los superiores. A veces el reconocimiento de los superiores deja mucho que desear. Tal vez sea más difícil que, es más difícil. Que de los alumnos. Sí, digamos. porque vos sabés que es notable, a los chicos que más les exigía y que más cortito en conducta los tenía, son los que más se acercaban después a mí. Los que más buscaban. Es como que en los recreos, por ejemplo, no iban a jugar, sino se acercaban a charlar conmigo. Y tal vez terminaran encontrando más contención en vos. Y quizás nunca hurgué en su vida familiar, ¿viste?
Claro, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos. Pero te voy a decir que también, después que me jubilé, estuve con horas de cátedra en la normal. Y chicas adolescentes que ya terminaban ese año el ciclo secundario, también enseguida hubo un feeling entre nosotros. No sé, parece que me ven muy maternal, ¿viste? Mirna, ¿cómo ves a las nuevas camadas de escritores? Estoy muy contenta. Ahora que estoy tomando conocimiento de gente que está trabajando con el profesor Avelino Núñez, me doy cuenta que hay gente joven con muchos valores. Me gusta, hay algunas personas que escriben muy bien. Hay quienes se dedicaron a las dos ramas, digo yo, la poesía y la narrativa, y se destacan a lo mejor más en poesía. He leído de todo ya un poco. Y hay otros que se inclinan más por la narrativa y les falta, por supuesto, mucha práctica, porque eso es lo que un escritor tiene que tener mucha lectura y mucha práctica y mucha autocrítica. ¿Hay escritores que te piden consejos? Sí, y muchos que me llevan su obra para que corrija antes de editar. ¿Y te gusta hacerlo? Me encanta, sí. Me encanta. Al principio cobraba, ahora ya no. ¿Y sos así de estricta de autocrítica con esas obras y con las tuyas? Sí. ¿Sos igual? Yo les marco, porque me llevan, por supuesto, un borrador, ¿no? Y claro. En el borrador les marco y hay veces que... En rojo como buena maestra. No, en verde. Hay veces que todo un párrafo le saco. Porque... Yo no sé, pero a mí me pasaba, yo no sé por qué creemos que, por ejemplo, un cuento es bueno porque es largo. No. Yo un día tomé uno de mis primeros cuentos que tenía 5 carillas y lo reduje a 2. Le fui sacando todo lo que era hojarasca, ¿viste? Y bueno, y me quedó mucho más contundente, con más fuerza, con... Por eso te digo... Ese pensamiento por ahí coincide un poco con el que tenemos, sobre todo los periodistas más antiguos, sí. De que cuanto más breve, mucho mejor. Y sí, porque viste que sobre todo en la actualidad la gente no quiere leer nada que sea extenso. Sí. Entonces vos tenés que ser muy conciso para que la gente te lea. ¿Y cómo te adaptaste a los nuevos tiempos? Esto de los libros electrónicos y todo este tipo de cosas. No van conmigo. ¿Vos querés el papel? Yo quiero el papel y el olor al libro. A mí me gusta el olor del libro nuevo. Eso es lo que te cautiva. Eso me encanta. Me encanta. Y ahora hace poco empecé a hacer microrelatos y publicarlos en Facebook, ¿viste? Y tuvieron mucha aceptación, pero no es para hacerlo todo el tiempo, ¿viste? Porque en Facebook, yo no sé, no tengo conocimiento de cómo se hace de otra manera. Tenés que escribir lo que ya va a salir y si te equivocas, moriste. Claro, y tenés miedo de Tengo miedo, sí. Tengo miedo equivocado. Con errores, sí. ¿Te arrepentiste de algo que hayas escrito o que hayas publicado? Y eso que quemé. Bueno, aparte de eso, saquemos eso que quemaste. No. De los 30 libros que yo publiqué y que conservo, no me arrepiento de ninguno. Cada uno para mí tiene su encanto, aunque a lo mejor para otro no tenga ningún valor. ¿Y eso que quemaste? ¿Cuántos años de trabajo, de escribir, tiraste ahí? Pero no tengo idea, vos sabés que no me acuerdo, porque eran carpetas que iba haciendo y a lo mejor hasta simultáneamente hice 2, mi amigo profesor y Paso sobre la arena, y no se puede hacer dos novelas al mismo tiempo, y yo las hice malas. Por supuesto que mala, no me dejaron nada de satisfacción. ¿Y antes de quemarlas las leíste? ¿Las repasaste, digamos? Sí, pero las primeras páginas nomás, ya con eso me bastó. Sí. ¿Y cuánto crees que evolucionaste de esa Mirna que escribía esas cosas que quemaste a lo de hoy? Y yo te diría, no te voy a decir un porcentaje porque sería muy vanidosa, pero te voy a decir que el termómetro que a mí me sirvió para darme cuenta de que yo fui evolucionando para bien son los premios que fui recibiendo, ¿viste?
No solamente acá en Corrientes, sino en distintas partes del país y fuera del país también. Eso es un reconocimiento muy grande, porque vos sabés la cantidad de escritores que se presentan en esos certámenes. Mira, con Olga Piñeiro, la habrás, si no la conociste, la habrás escuchado, la escuché. Una narradora, una cuentista excelente. Lástima que pudo publicar poco. Con ella nos pasábamos por teléfono las bases de los certámenes. No había entre nosotros competencia. Nos dábamos las bases, mandábamos a los concursos y después, aunque fuera una mención que recibiéramos, nos llamábamos por teléfono. Vos sabés que me dieron mención en tal lado. No sabés, era un juego para nosotros eso. Pero fue una manera de incentivarnos y al mismo tiempo de autoexigirnos. Seguro. Mirna, ¿para qué escribe un escritor? Yo por lo ¿Para menos, qué escribís vos? Yo escribo para comunicarme con el mundo, con no solo el que me rodea, con el mundo. Soy muy ambiciosa, espero que algún libro mío vaya, como me decía Rueda, escriba, Mirna, escriba, publique, Mirna, publique, porque usted no sabe hasta dónde va a llegar un libro suyo. Así me decía Rueda. ¿Y alguna vez supiste hasta dónde llegó algún libro tuyo? ¿Te llegó alguna vez algún eco del otro lado del mundo, digamos? Sí. Una señora, no te olvides que yo tuve un taller literario, te voy a hablar al respecto, una señora grande que iba a mi taller, que ella viajó a Jerusalén y llevó mi obra. Después yo recibí una carta de una señora a la que ella le llevó, sé que un libro mío, con unos conceptos elogiosísimos, y yo no sabía quién era esa persona. Llegó porque esta señora lo llevó. Y bueno, eso por ahí son los premios más grandes, más lindos, ¿no? Porque son inesperados. Son inesperados, pero se cumplió lo que me decía Rueda, ¿viste? Claro. Ahora, con respecto, te iba a decir al taller literario. Contame. Yo lo creé, se llamaba Tanaipo, y no es una palabra guaranítica, sino es una sigla. Ta de taller, na de narrativa y po de poesía. Taller de narrativa y poesía, Tanaipo. En el 93 lo creé. Funcionó en la casa donde yo vivo actualmente. Llegué a tener tantos alumnos que tuve que formar diferentes grupos, porque era en el comedor de la casa, alrededor de la mesa del comedor, y no cabíamos tanto. Tuve que hacer grupos, sí. Y funcionó 18 años. Y de esos 18 años de taller literario, ¿surgieron muchos escritores con libros, con obras que se hayan hecho conocidos? Sí, señor. No sé si muy conocidos, pero sí mucha gente que publicó su obra. Mucha gente y gente que pisaba fuerte en ese momento, ¿viste? Para mí una alegría enorme, porque yo reconozco que mis conocimientos de poesía, medianamente, no es que abordo muy profundamente, porque a mí me gusta más la narrativa. Entonces, yo digo que la gente tenía un talento personal para la poesía, por eso es que pudieron elaborar cosas tan buenas. Pero en narrativa también hubo gente que publicó cuentos y publicó sus libros. Tengo por lo menos 5 nombres de gente que tiene su obra publicada. Que salió de ese taller. Salió de ese taller. ¿Es necesario nacer con el talento o se puede aprender a escribir, a ser escritor? Y mira, tenés que tener el gusto por la escritura, principalmente. Y después muchas lecturas. Yo siempre a mis alumnos nunca empezaba una clase sin hacer una lectura. Esa lectura comentada oralmente, y después, si querían, escribían sobre la lectura, o si no, algo que se desprendiera de la lectura y que sea una creación personal. ¿Qué consejo le daría a los nuevos escritores? Que practiquen mucho y que lean más. Que lean más, sobre todo. El leer buenos autores es muy educativo, muy formativo. ¿A vos García Márquez te formó mucho? Sí, pero yo ya tenía mi caudal, porque mira, yo desde chiquita, yo fui 10 años única hija, entonces
Mi padre me vivía regalando libros, desde Constancio C. Vigil a Luisa M. Alcott, pasando por todo lo que te puedas imaginar, me compraba mi padre y yo me devoraba. Ya te digo, a los 5 años aprendí a leer y a escribir y a partir de ahí empecé a escribir y dibujar. Así que fueron las dos cosas que simultáneamente practiqué. ¿Y cuándo vas a dejar? ¿Cuándo vas a decir, no escribo más? Ya dije, este es mi último libro, el número 30 es el último. Yo publicar no voy a publicar más, pero no digo no voy a escribir, porque hay veces que hay algo, acabo de contarte, la ida de un nieto mío a trabajar, a hacer una pasantía en Francia, a mí me movilizó mucho y al día siguiente que dije no voy, me retiro de la literatura, le escribí un cuento a ese nieto. Así que no puedo decir porque me traiciono yo misma si prometo que... No te vas a retirar nunca, en definitiva. No, de publicar sí, sacaría, publicar sí. Es un afán muy grande y que acá en Corrientes no hay mucha difusión para los libros. ¿Sos muy crítica de eso? ¿De la falta de difusión en los libros en Corrientes? Sí, sí. Yo no te voy a dar nombres, pero te voy a decir, yo dejé de publicar en una editorial por falta de difusión. Por falta de difusión me retiré. Es más, estoy un poco dolida porque llamé a esa editorial, a lo mejor porque me fui a otra, pidiendo que se me brindaran mis 3 libros de cuentos para chicos, porque había una persona que los iba a llevar a un simposio de literatura infanto-juvenil en París. Y se me dijo que estaba agotado. Pedí que se lo volviera a editar, aunque sea un ejemplar de cada uno, y no lo hicieron. Eso me dolió muchísimo, porque como yo firmé un convenio, yo no tengo la libertad de tomar esos textos y editar por mi cuenta. Así que hay muchas ingratitudes en todos lados. Es la vida. Es la vida, es la vida. Por eso me fui a otra editorial y ahora sí yo me siento feliz porque inclusive se me consulta determinadas cosas, me mandan para que yo diga si me gusta de esta forma o no. Por ejemplo, la portada, la colocación de título, un montón de cosas que antes se decidía nomás. Claro. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Y ahora que también tengo la disponibilidad, antes no tenía la disponibilidad. Berna, gracias por haber venido. No tenés nada que agradecerme. Fue un gusto.